El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. En la madrugada de hoy tuvo lugar un hecho trágico en nuestra ciudad capital. Serían más o menos las 3 de la madrugada cuando desde un vehículo en marcha unos sujetos portando armas de importante calibre asesinaron a un ciudadano. Este ciudadano tenía ciertas particularidades. Su nombre era Jorman Pedro Márquez Rodríguez y su apodo era mejor conocido en su región de origen, el estado Bolívar, como el Gordo Bayón. El Gordo Bayón era un delincuente, una persona que había sido detenida y procesada en diversas oportunidades por delitos muy graves que incluían homicidio. Sin embargo, chicos, siempre recibía medidas cautelares, medidas sustitutivas de la pena, siempre estaba en libertad, pues, siempre estaba en libertad. Y no solamente estaba en libertad, sino que cumplía funciones que lo acercaban muchísimo a elementos del gobierno regional del estado Bolívar, hasta el punto que en más de una ocasión operó como elemento de represión para trabajadores en conflicto. Incluso en recientes fechas se señaló su participación en la represión contra estudiantes y contra comunidades al frente de uno de esos grupos parapoliciales o paramilitares mal llamados colectivos, que en el estado Bolívar además se disfrazan específicamente de sindicatos, presuntamente del sector de la construcción. Bueno, resulta que el señor Gordo Bayón estaba anoche reunido en Miraflores. Al parecer, por decisión de un sector del Ejecutivo Nacional, estaba sentado en la misma mesa donde el sindicato decidor y el patrono, es decir, el gobierno nacional, estaban discutiendo el contrato colectivo. ¿A cuenta de qué estaba el Gordo Bayón en Caracas? ¿A cuenta de qué estaba sentado en esa mesa? ¿Quién es el sujeto que, según el Correo del Caroní, asume públicamente la autoría de este crimen? Un sujeto llamado Eduardo El Pelón Natera. ¿Quién es? O sea, ¿de qué manera una historia de esta naturaleza, que pareciera una historia simplemente de sucesos, una historia de crónica roja, es tomada para abrir un programa como el Radar de los Barrios? Tenemos en línea a Damián Prat. Damián Prat es periodista de Guayana, es columnista del Correo del Caroní y conduce el espacio público y confidencial en Radio Fe y Alegría del estado Bolívar. Damián, por favor, ¿podrías responder estas preguntas y compartir la información que tienes con la audiencia del Radar de los Barrios? Muy buenos días. Ah, caramba. Tenemos un problema en la conexión con el estado Bolívar. Estamos buscando la conexión con Damián Prat. Repito, él es periodista de Guayana, él es columnista del Correo del Caroní y es conductor del programa público y confidencial en Radio Fe y Alegría. Tenemos en línea de nuevo a Damián Prat. Damián, te escuchamos. Comparte, por favor, la información que tienes. Casi toda la introducción que hiciste, más se cortó, pero ya casi al final de la introducción, bueno, digo yo que era el final de la introducción que estabas haciendo con la información. Excepto, bueno, yo primero debo aclarar que no tengo yo ningún mérito en el... vamos a decir, en el éxito informativo que tiene hoy el Correo, que persiguió esa noticia a medianoche para sacarla en la edición de hoy. Pero bueno, sí he hablado con los compañeros periodistas
estuvieron a cargo de todo eso. Y en efecto, bueno, se entiende que el señor Bayón, bueno, ese es el sobrenombre, salió de Miraflores, la reunión a la que ha estado asistiendo, como dicen ellos que de mediador, o hacer el rol que aparentemente le daban o le asignaban. Bueno, el señor salió de Miraflores rumbo al Hotel Alba Caracas, que es donde se alojaba, y en el trayecto, no sé exactamente si fue llegando al hotel o qué, bueno, una persona en un le dispararon y lo mataron, ¿no? Evidentemente no es un caso ni nada, sino más bien un caso, digamos, de que lo buscaban para matarlo, ¿no? Como en efecto, pues, es lo que hicieron. Ahora, en efecto, como tú bien señalaste, este señor está procesado por un caso de homicidio. Extrañamente, siendo un caso de homicidio, le dieron medida sustitutiva de libertad, pero con prohibición de salida del Estado Bolívar. Eso es llamativo, ¿no? Y luego, posteriormente, fue encontrado también en otra ocasión, mucho tiempo, con armas, fue capturado por la policía con armas, y de nuevo le dieron una medida sustitutiva de libertad a pesar del antecedente anterior. Y ya en una ocasión, una protesta de trabajadores tercerizados de Sidor, entonces el gobernador consiguió pues mediar con ellos y entonces enviarlos a una reunión en la presidencia. Eso creo que era en el tiempo en que Elías Agua era vicepresidente. Y bueno, cuando estos grupos de representantes de los trabajadores tercerizados se estaban montando en el avión de la gobernación, encontraron que este señor iba también en el viaje con ellos, a pesar de tener prohibición de salida del Estado Bolívar. Y en el mismo rol, pues en un rol que no tenía nada que ver con el asunto, pero como una especie de extraño mediador. Y finalmente, además de todo eso, por si fuera poco, en esta ocasión, cuando el avión que puso la Fuerza Armada, que lo colocó el anterior presidente de Sidor, el general Sarmiento, fue a viajar, pues llevando a todos los que iban a esta discusión que están teniendo en Caracas de las cláusulas que faltan del contrato colectivo de Sidor, los militares se negaron a que este señor subiera. Y no sé, pues, pero por otra, viajó a Caracas y se incorporó a reuniones. Y ahora ocurre esto. Damián, bueno, ya la historia en efecto como intuíamos nosotros rebase mucho pues la crónica de sucesos y nos mete en la dimensión que hace pertinente que un periodista como tú y que un espacio como este se ocupe del tema. Esta trama de relaciones entre sectores oficiales, no solamente en Guayana, sino aparentemente en Caracas, porque de acuerdo a lo que nos dice el Correo del Caroní, fue por presión de un sector del Ejecutivo Nacional que este señor llega y se sienta en la mesa de negociaciones en Miraflores como representante de un supuesto sindicato de la construcción. El pretexto es que el sindicato de la construcción estaba interesado en que se resolviera el problema porque ellos necesitan cabillas para trabajar. Como que si en efecto esa fuera la función de este señor. Ahora, ¿quién es este sujeto llamado Eduardo El Pelón Natera, quien según el Correo del Caroní se atribuye la autoría de este crimen? Cosa curiosa además porque generalmente los asesinatos los criminales no se atribuyen la autoría. Esta es una figura que suele ocurrir cuando son grupos políticos o grupos terroristas quienes realizan una acción y luego reivindican la autoría de la acción. ¿Qué cosa es esta de que un sujeto... ¿quién es este sujeto quien asesina al señor Márquez Rodríguez, alias el Gordo Bayón, y luego reivindica la autoría del mismo? ¿Quién es ese sujeto? Bueno, hasta donde yo conozco es, digamos,
digamos así, algo así como el jefe de otro grupo rival del primero, que ya han tenido, al parecer, enfrentamientos y situaciones de violencia en años anteriores, y es dirigente de otro grupo, como digo, también supuestamente vinculado al sector de la construcción, pero básicamente pues en actividades delictivas. Ahora, él llamó, de acuerdo a lo que me explicaron en el periódico, él llamó anoche y atribuyéndose pues la autoría del crimen, ¿no? Y a partir de ahí fue que ellos empezaron a investigar y a buscar todas las fuentes informativas para confirmar la veracidad de lo que había ocurrido. Así que bueno, en parte podría ser, si es que eso es cierto, que este señor es el autor del asunto y él ¿Y si es el autor de la llamada? Atribuye. ¿Ah? ¿Y si es el autor de la llamada? Y si es el autor de la llamada, aunque creo que en el periódico confirmaron que sí era el autor de la llamada. Pero, comprendo. Bueno, pero en definitiva siempre hay la posibilidad de que haya detrás de eso una maniobra para, digamos, ocultar o disfrazar las verdaderas causas del crimen. Es decir, eso es una cosa que uno realmente no es sencillo. Me imagino que las investigaciones del CICPC deberían tratar de profundizar también en eso. Pero lo cierto pues es que detrás de eso evidentemente hay estos conflictos de tipo, no sé cómo llamarlo, entre delictivos y políticos sindicales. Pero lo cierto es que la persona asesinada había aparecido varias veces, como ya lo digo, o sea, van a una gestión de mediación en la vicepresidencia por un conflicto, eso fue hace como 2 años y medio o algo así, ahora no recuerdo bien la fecha, y se montan en el avión de la gobernación la comisión que va a negociar y que va a tratar de buscar entendimiento con el gobierno nacional, y entonces el gobernador monta a este señor allí. ¿Por qué? Que no tenía nada que ver. Después también apareció en otros hechos de ese tipo y siempre se le vinculó con la gobernación del Estado Bolívar, ¿no? Como digo, además tenía medidas sustitutivas de libertad tratándose de delitos, oye, verdaderamente graves como los que eran, ¿no? Así es. Y ahora aparece allí en la discusión del contrato de Sidor, que nada que ver con el contrato colectivo, ni el miembro de ni el sindicato de Sidor lo incorporó por alguna circunstancia, nada, o sea, sencillamente fue incorporado por un sector del gobierno, y la información es que además el general Sarmiento, la semana pasada era el presidente de Sidor, y su equipo se negaron a montarlo en el avión de la Fuerza Armada, o sea que él llegó... Había un poder por encima, pues. Evidentemente, pues estamos frente a toda esa cantidad de hechos irregulares, extraños, etcétera, que nos muestran parte de la crisis que se vive aquí en el Estado Bolívar con ese tema pues de la violencia y las bandas delictivas. Muchísimas gracias a Damián Prat, periodista del Correo del Caroní y de Radio Fe y Alegría en Guayana. Queda para nosotros entonces el resumen de lo ocurrido. Un sujeto, figura connotada del AMPA en el Estado Bolívar, procesado por homicidio, recibe una medida cautelar que lo pone en libertad. Un año después cae nuevamente preso por porte ilegal de armas y nuevamente, chico, le da una medida de libertad. Y ese sujeto, al parecer, está o ha sido denunciado en numerosas ocasiones como vinculado a los grupos de choque semioficialistas o paraoficialistas y a diligencias, entre comillas, que el gobierno regional le daba para amedrentar a grupos de trabajadores. Ese es el personaje que estaba anoche reunido en Miraflores, en el Salón de los Gobernadores en Miraflores. ¿Qué te parece? Bueno, ese es el panorama. Que nadie se equivoque, ¿no? Que nadie se equivoque, independientemente del prontuario criminal del sujeto asesinado. Su muerte no es una buena noticia, no lo es, la muerte nunca lo es. Que haya una guerra entre malandros en los alrededores del poder, eso no es una buena noticia, eso es una tragedia nacional, una auténtica tragedia nacional, ¿no? Que el largo brazo de una mafia en Bolívar llegue hasta
los alrededores de Miraflores o los alrededores del Hotel Alba Caracas, donde se alojaba este sujeto para perpetrar un crimen de esta naturaleza. Bueno, indica, revela a las claras que estamos en un país donde Lampa hace lo que le da la gana, donde le da la gana, porque está imbricada, está mezclada de manera tremendamente preocupante en los pasillos del poder. Entonces, esa es la situación. Que quede claro, pues, el mismo gobierno que le niega la medida humanitaria a Simonovic, no solamente liberó en 2 oportunidades a un asesino, no solamente hizo eso, sino que además lo siente en una mesa de negociación en el Palacio de Miraflores. ¿Qué tal? El mismo gobierno que quiere poner preso, que quiere condenar a Leopoldo López, en este momento, por cierto, se están a punto de iniciarse la continuación de la audiencia que ayer no culminó. El mismo gobierno que quiere poner preso a Leopoldo López por emitir opiniones, por dar un discurso, por tener unos criterios políticos. Bueno, entonces andaba de manitas agarradas con este sujeto, que, repito, con un amplio prontuario criminal, sin embargo, estaba oficiando ayer, pues, en la mesa laboral ahí entre Sidor y el gobierno en el Palacio de Miraflores. ¿Qué tal? Esos son hechos, esos no son mis opiniones, no son las opiniones de usted, no son las opiniones del de más allá, son hechos, y son hechos que constituyen una bofetada a la moral del pueblo venezolano. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.